Hola, buenos días a todos. Gracias por venir a la sexta sesión de Preparatic. Y bueno, lo primero de todo, os queremos dar la enhorabuena si os ha ido bien el test y el inglés, y si no, mucho ánimo, ¿vale? Hay un cartelito en la sesión en la universidad donde se hacen los test que pone algo así como que para empezar un gran proyecto hace falta valentía y para terminar un gran proyecto hace falta perseverancia. Así que os animamos a que así sea. Vamos a pasar. Bueno, hoy queremos resolveros el examen, el caso práctico del año pasado, que quizá alguno de vosotros lo haríais, y vamos a ir por cada una de las preguntas. Entonces, a diferencia de otras sesiones, lo que queremos hacer en esta es presentaros cada uno de los apartados, por ejemplo el 6A, y dar la oportunidad al final de cada apartado a hacer preguntas, ¿vale? Si tenéis preguntas sobre el apartado, al terminar el apartado y antes de empezar el siguiente, tenéis la oportunidad de hacerlas. Así yo creo que va a ser más dinámico y más útil para todos, ¿vale? Entonces, aquí. Bueno, lo primero de todo, contaros que si todavía no seguís a Preparatic en Twitter, pues que os animo a hacerlo, ¿vale? @Preparatic, y ahí pues vais a tener un montón de información útil para vosotros, ¿vale? Ahora mismo, por ejemplo, estamos con el hashtag TIConsejos, después de otros hashtags de gran éxito como TestTic o TIC cambia la vida, pues tenemos ahora el TIConsejo, que son consejos para el tercer examen. Y también el TIC-A1 examen 3, ¿vale? Ahí vamos a colgar información, consejos, así que si no nos seguís todavía, os animamos a que lo hagáis lo antes posible. Bueno, no nos vamos a extender mucho aquí al principio porque ya hemos tenido una sesión como de consejos generales del tercer examen. Más o menos. Pero sí os queremos decir, explicar aquí un poco cuál tiene que ser el objetivo cuando vayáis a hacer el tercer examen, ¿vale? Queremos que salgáis haciendo un examen completo, ¿vale? Ahí tenemos el dibujito del caballo, que al principio lo han pintado muy bien con sombras y al final han hecho un monigote, ¿vale? No puede ser que os liéis con ciertas preguntas, las hagáis perfectas y dejéis otras incompletas, ¿vale? Hay que buscar hacer un examen completo y a ser posible responder todo, ¿vale? Para ello es importante una planificación temporal. En los simulacros en situación real que hagáis en casa, controlaos en tiempo, haced una planificación al principio y ajustaos a ella, que hay mucha gente que hace la planificación y no se ajusta. Es muy importante la planificación, ¿vale? Y luego, coherencia, hacer un examen coherente, tanto entre las respuestas que deis entre todas las preguntas como con el enunciado. Haced siempre referencia a lo que os piden en el enunciado y, como veis aquí, evitad los plantillazos, ¿vale? Hay muchas veces que se hacen plantillazos que cantan a la lengua y eso da muy mala impresión, ¿vale? Y por último, pues como el señor Bill Gates aquí en este montaje, en la presentación de Windows 98, evitad errores de bulto que os puedan tirar para atrás el examen, o en caso de que dudéis si una cosa es correcta y si la ponéis pensáis que puede ser un gran fallo, pues quizás sea buena idea que os lo ahorréis, ¿vale? Si buscáis todo esto y al salir del examen tenéis la sensación de que habéis hecho un examen completo, coherente y sin errores de bulto, creemos que vais a tener muchas posibilidades de aprobar y pasar al cuarto examen, ¿vale? Luego comentar que el examen no hay una única solución válida. Hay muchísimas soluciones distintas que han aprobado y lo podéis ver en el pack 3 en los volcados, ¿vale? Esta solución la hemos hecho entre todos, entre la familia de Preparatic 26, y podéis tener cosas muy distintas y no tienen por qué estar mal, ¿vale? Es simplemente una idea de cómo se podía haber hecho. O sea, no os focalicéis en hacerlo de esta manera. Hay muchas opciones válidas y con cualquiera de esas opciones se puede aprobar, ¿vale? Entonces, sin más, vamos a empezar con la primera pregunta. Doy paso a Pablo. Hola. Y vamos a empezar con la descripción general del sistema. Bueno, la primera pregunta del examen de la convocatoria del 2017 es la que pone aquí: realice una descripción general del sistema utilizando los diagramas que considere oportunos, incluyendo el estudio de los stakeholders. ¿Qué se puede interpretar leyendo solo el título de la pregunta? Que utilizan la palabra stakeholders.
Todos sabemos lo que son los stakeholders, cualquier persona afectada o interesada por el sistema. Por lo tanto, lo más importante es identificar. Pero aunque no lo pusiera en el enunciado, en las primeras lecturas que se hace del enunciado del examen, en la primera lectura se tiene que hacer una lectura global para tener una idea general de lo que se pide, incluyendo las preguntas. Y ya en la segunda lectura o en la tercera que hagáis o que consideréis necesarias, es fundamental que vayáis identificando todos aquellos actores o stakeholders que consideréis que tienen que estar en el sistema y luego les tenéis que representar en los diagramas. En el diagrama de arquitectura física, sí, en el de arquitectura lógica, en el de contexto, como ha dicho mi compañero, es fundamental la coherencia. En esta primera pregunta te pide una descripción general del sistema, utilizando los diagramas que consideremos oportunos. En base a este enunciado, consideramos que el diagrama más adecuado para representar todos los stakeholders y la funcionalidad del sistema y la descripción general podría ser o bien un diagrama de contexto o bien un diagrama de casos de uso. Cualquiera de las dos representa la funcionalidad del sistema de cara al usuario. ¿Qué es lo bueno que tiene el diagrama de contexto, que es el que hemos utilizado en la solución de Preparatic, que ves ahí en la serie de transparencia? Que queda muy bien reflejados stakeholders. Y aparecen, cada ente, cada monigote es un stakeholder. ¿Cuáles son, si se lee el enunciado, quiénes son los stakeholders más interesantes? Los que ponemos aquí. Viajeros, familiares o representantes de viajeros. Entidades jurídicas, operadores, gestores, directores de crisis y usuarios de consulta. Estos son los más importantes y los que hay. ¿Cómo se saca? Leyendo el enunciado muy bien, con lupa, y como he insistido, en esa segunda lectura del enunciado, una vez que tenéis la idea global, marcándolo, o bien subrayándolo, o bien en un cuadradito, o en fosforito, como os sintáis más cómodo, pero tenéis que tener claramente identificados. El enunciado habla claramente de las funcionalidades que tiene que tener el operador, el gestor, el director de crisis y el usuario de consulta. Y como refleja claramente esas funcionalidades, tú como funcionario TIC aún no tienes que representar entre los diagramas, tienes que representarlo. Aparte de eso, no es que sean stakeholders como tales, porque stakeholders es más orientado a humanos, pero bueno, aunque no lo pida el enunciado, que no lo pide el enunciado, pero es que hay que ponerlo sí o sí. Los servicios. Podemos identificar... Habla al micro, perdón. Los servicios de registro y matrícula consular, de llamadas telefónicas y de funcionarios desplazados, que son los servicios propios del Ministerio de Asuntos Exteriores. No todo enunciado claramente que sean servicios y que vayan en servicio de web. Son de estas presuposiciones que debéis hacer. El enunciado pide un sistema de gestión de crisis y habla de un sistema existente que se llama registro de matrícula consular, llamadas telefónicas, funcionarios desplazados. Ha habido gente que ha considerado que la parte de llamadas telefónicas será parte del sistema. También está bien, pero si no se considera así, se identifica como un servicio adicional. Y si os preguntan, ¿pero por qué ha puesto este servicio? He entendido que el enunciado dice que es un sistema en funcionamiento, no vamos a reinventar la rueda, reutilizamos lo que hay. Ah, pues no era así. Pues me he confundido. Pues entonces debería integrarse en el sistema de la forma que fuera. Pero en principio no van a hacer esa pregunta, porque se centra en la funcionalidad, que es lo que pide el enunciado. Y también los servicios comunes, que son los servicios básicos, aparte de estos 6 que hemos enunciado aquí, que son clave, autentica, PID, SIN, EGEO y representa, puede haber más o puede haber menos. No hay una solución universal. Estos 6 que hemos puesto son los que en consenso de Preparatic hemos considerado que son los mínimos indispensables. Puede haber más o puede haber menos. Depende de si lo ponéis, cómo lo defendéis. Y ahora lo vais a ver. ¿Para qué utilizaremos clave? Evidentemente para identificar a los viajeros, familiares o los que utiliza el sistema. Más adelante ya detallaremos si es clave nivel básico, nivel medio, nivel sustancial, nivel alto, etcétera. Pero es la forma de identificar. Si no se utiliza clave, sería un error de bulto. Porque aunque crees tu propio sistema de LDAP de usuario y contraseña con registro previo, ¿por qué como funcionario no vas a permitir a una persona con certificado digital no utilizar su certificado digital para identificarse? El enunciado ponía claramente que la autenticación de los viajeros tenía que ser lo más sencilla posible. Clave PIN 24 horas encaja perfectamente, pero ha habido compañeros que han aprobado que han utilizado directamente un usuario y contraseña.
y está perfectamente bien y perfectamente defendido. Pero insisto, si una persona tiene certificado digital configurado y funciona correctamente, ¿por qué no va a poder utilizarlo para identificarse el sistema? Debería poder utilizarlo, ¿no? Por lo tanto, necesariamente tienes que integrarte con clave. Autentica. Es un servicio común para autenticación de funcionarios. Está en desarrollo, una parte está funcionando, las aplicaciones corporativas de los que trabajamos dentro sabemos que van integrándose paulatinamente, pero un sistema nuevo recién diseñado, como es este caso, tiene que integrarse con Autentica. La autenticación, la identificación de los usuarios tiene que realizarse a través de Autentica, que es la forma común de identificar, conectado con RCP, con Badaral, con todos los sistemas de personal que ya existen en el Ministerio, en función pública, y Autentica lo que hace es una especie de pantalla, es un intermediario. Se van a identificar de esta forma. No obstante, hay que ser abiertos. Y aunque aquí queremos utilizar Autentica para identificar funcionarios, se trata de un sistema de gestión de crisis. Y dice claramente que los operadores pueden estar en sitios con poca cobertura, etcétera. No podemos depender de Autentica, así que es razonable, aunque aquí no esté contemplado, montar un LDAP, un sistema de usuario y contraseña interno, para que los operadores puedan acceder al sistema. Y si se decide poner eso, y es como debería ponerse en examen, hay que defenderlo de esa forma. Autentica está muy bien, pero requieres de un servicio web. ¿Qué pasaría si ese servicio web por algún motivo está caído y durante 4 horas no puede funcionar? ¿Dejamos a toda la gente que está en el extranjero sin servicio, a todos los operadores sin poder acceder al sistema? No es razonable. Así que hay que buscar una forma alternativa, o bien usuario contraseña, o bien ni siquiera autenticación, y hay que defenderla. Pero hay que tener siempre y ceñirse al enunciado. Para los gestores, directores de crisis o usuarios de consulta, que son gente de alto nivel que están en el Ministerio, al menos usuarios de consulta, director de crisis, sí es razonable que tengan acceso a Autentica y que utilicen Autentica por ubicarse como funcionarios que son. Pero, por ejemplo, un operador que está en el campo, que está junto con un avión marcando quiénes acceden al sistema, no puedes depender de un servicio común como Autentica, que puede en algún momento fallar. Así que, como diseñador, como responsable del sistema, tienes que contemplar esa casuística y ceñirte al enunciado. Así que, aunque no lo hemos puesto aquí, tiene que ser contemplado. PID, plataforma de intermediación, es otro servicio común que es bastante importante que esté. Pero aquí tenemos un pequeño problema, y es que ¿estamos ante un procedimiento administrativo o no? Esa es la primera cuestión que os debéis plantear. Y es difícil, en las 4 horas de enunciado, determinar si es un procedimiento administrativo o no. El consenso que hemos llegado desde Preparatíquica, que sí nos lo ha hecho saber el tribunal, es que no era un procedimiento administrativo al uso. No está regulado en una legislación como tal, no pone enunciado ningún real decreto, ninguna ley que regule este sistema de gestión de crisis. Entiende que es un sistema de emergencia. ¿Por qué entonces hemos puesto plataforma de intermediación? Consideramos bastante razonable que en una situación de crisis en la cual es necesario contactar con familiares de desaparecidos o por ahí, podamos acceder al sistema de verificación de identidad para poder, a través de DNI o nombre de usuario o nombre y apellidos de una persona, ver datos de personas familiares, de contacto, direcciones, teléfonos o lo que nos pueda dar el servicio. Por eso es bastante razonable que esté contemplado la plataforma de intermediación. Los que estamos dentro sabemos que para dar de alta un servicio en la plataforma de intermediación se requiere que esté enlazado un procedimiento administrativo. A ti como funcionario no se te da acceso a... No, te damos acceso a ti, Pablo, para que puedas consultar datos de identidad y residencia en genérico. No. Me estáis dando como administración pública acceso a consultar datos de verificación de datos de identidad y residencia en base a un procedimiento administrativo regulado con una legislación, etcétera. Y todo eso está contemplado en la intervención. Así que en la plataforma de intermediación debería estar un procedimiento o algo equivalente que nos permita, llegado el caso, llegado en una situación de crisis en base al Real Decreto que regule este sistema o la Ley de Servicios al Exterior, que ahí sí que da competencia a las embajadas y consulados
ayudar a los extranjeros, perdón, a los españoles que estén de viaje en el extranjero en el caso que tengan problemas. Tenemos una base legislativa que nos autoriza a hacerlo, así que en base a esa legislación podemos acceder a través de la plataforma de intermediación a los datos de identidad de residencia de familiares o similar para ponerse en contacto con ellos y que sepan que su familiar está bien, está mal, está perdido, no está perdido, etcétera. ¿Vale? Sí, el servicio común que permite enviar SMS. No vamos a reinventar la rueda. Si hay un servicio común que nos da la funcionalidad, ¿para qué vamos a crear uno nuevo desde cero? Hay que utilizar el servicio común. Y hay un servicio común que nos permite enviar SMS en una situación de crisis en las cuales, como bien dice el enunciado, puede que no haya cobertura. Pues un SMS ya sabéis que va por un canal específico de la red GPS, pero de la red GSM. Tiene su propio canal. Y ese canal habitualmente tiende a tener más cobertura que lo que puede ser 4G, 3G o datos móviles. Por lo tanto, un SMS enviado a los extranjeros que están en una situación de riesgo para que acudan al aeropuerto tal, a la hora tal, porque ahí les van a evacuar, se tiene que utilizar, sí, para enviar esos SMS. No vamos a reinventar la rueda existiendo el servicio. Egeo, le hemos puesto también porque hay un apartado que hablan de cuadro de mando y de un sistema de información geográfica. No lo pone el enunciado que deba estar incorporado al sistema, pero si en la pregunta 6 o en la pregunta 7, no recuerdo cuál, te preguntan por un sistema de georreferenciación, es razonable que lo incluyas en tu sistema de base, porque si hay una pregunta 6 o 7 que te pregunta por un sistema de georreferenciación, un sistema de mapas, un sistema de información geográfica, el servicio común que da ese servicio es Egeo, o Google Maps, o mapas de Bing, depende de cómo lo diseñéis. Yo, por ejemplo, en mi examen utilicé, aparte de Egeo, puse como alternativa, en el caso de que falle Egeo, que un servicio común, utilizar los servicios de Google Maps. Al final tú tienes que defenderte como sea. Es más fácil incluir, aunque cueste más, una integración con mapas de Google, con Google Maps, aparte de la de Geo, que es el servicio común, y puedes defenderlo perfectamente de cara al tribunal. No, en el caso de que falle Geo, consideramos razonable que hay una alternativa, como por ejemplo mapas de Bing. Aparte hay que tener en cuenta que Geo está muy bien, pero tiene datos geográficos de España, y es un sistema que habla del extranjero. Así que hay que tener ese matiz, y al igual que aquí hemos puesto Geo, que es el servicio común, que según vaya extendiéndose y ampliándose puede que sirva para marcar puntos en mapas en el extranjero, de momento es lo que es, así que no es descabellado, y así lo puse en mi volcado, aunque otros compañeros no, utilizar también mapas de Bing o Google Maps o alguna alternativa que permite esto, y además es lo cómodo. Lo importante es que el examen sea coherente y que sea defendible. Todo lo que pongáis tiene que estar justificado. Una buena justificación para utilizar Google Maps o mapas de Bing en lugar de Geo puede ser perfectamente esa, que Geo solo tiene datos geográficos de España y que en el caso de que falle Geo puedes defenderlo. Pero bueno, hemos puesto Geo, que es el servicio común de georreferenciación español, que a largo plazo se extenderá para incorporar datos del resto de Europa, etcétera. Y aparte que es más barato porque es un servicio que ya existe, no tienes que pagar a Google por utilizar sus mapas. Todos esos detalles hay que tener que conocerlos. Y el último servicio común de los que hemos puesto el mínimo indispensable es Representa. ¿Por qué? Porque el enunciado dice claramente que las entidades jurídicas pueden dar de alta viajes y viajeros. Por lo tanto, ¿cómo determinamos si un administrador de una empresa de transportes es representante legal de esa empresa para dar de alta a gente en el sistema? A través de Representa, que es el servicio común que se abstrae, que enlaza internamente con notaría y otra serie de servicios para detectar los poderes notariales que se dan a las empresas que tienen que hacer un administrador cuando crea una empresa. En esa acta, en esa especie de regulación de la empresa que tiene que hacerse ante notario, se nombran los representantes legales o administradores, que son quienes tienen poder. La forma de comprobar que tú, como representante de entidad jurídica, puedes dar de alta a viajes y viajeros es a través de Representa. ¿Vale? Y este es el diagrama de contexto que desde Preparatic hemos encauzado.
Aquí están todos los actores representados, empezando desde aquí, usuario de consulta. Es buena idea de cara a lectura de los diagramas que lleguéis al tribunal. Vamos a empezar leyendo el diagrama de abajo a arriba y de izquierda a derecha y que os puedan seguir un orden. El orden lógico que voy a seguir yo va a ser desde aquí abajo, desde lo que es la 6 de un reloj de analógico, en este sentido. Así que empezamos. Usuario de consulta. Recibe información del cuadro de mando. Usuarios de búsqueda son gente de alto nivel que tiene que ver estadísticas. Director de crisis. Su función, según el enunciado, es asignar tareas a operadores y gestores. Y así se representa. Operadores. Envían información de campo. Datos de llamadas, información de campo, etc. Los gestores son los fundamentales del enunciado, son los principales actores, funcionarios que van a trabajar con el sistema. Información de gestión de la crisis en genérico. Entidades jurídicas, estos son actores internos, aquí ya vamos a actores externos. Clientes, gente que no es de la administración. Entidades jurídicas que pueden dar datos de viajeros y de viajes. Funcionarios habilitados hemos puesto aquí. Un funcionario habilitado en una oficina de información y registro podría dar de alta a alguien y tiene que contemplarse el sistema. Y por eso, aunque no está puesto en la transparencia anterior, existe el servicio común habilita en este sitio, que es el que comprueba la habilitación de un funcionario para hacer ese trámite. Así que aunque no es una entidad indispensable, y ha habido gente, por ejemplo yo, que en el examen no lo puse, pero es conveniente tenerlo en consideración. Si no lo pones, te pueden preguntar y dices, ha sido un olvido. Si lo pones, tienes que incluir el servicio común que permite comprobar la habilitación. Tiene que ser coherente el examen, ante todo coherencia. Viajeros representantes. ¿Qué informan? Pues son los usuarios, clientes principales, datos de viajeros y viajes. Y estos son los humanos, clientes del sistema, usuarios principales del sistema. Ya vamos, a partir de aquí, a otros sistemas de información del Ministerio. En el caso de el registro de funcionarios desplazados, que ya dice que ya existe en el Ministerio de Asuntos Exteriores, pues ahí tiene que mandar la información de los funcionarios que se desplazan, que viajan al extranjero. No especifica el enunciado cómo. Nosotros, como funcionarios consultores, presuponemos cómo puede ser, por ejemplo, vía servicio web, vía FTP, vía lo que sea. Lo más sencillo, vía servicio web, pero no es parte del sistema. Presuponemos, y así se lo hacemos saber al tribunal en el examen, que la conexión con el registro de funcionarios desplazados va a ser a través del servicio web y nos va a dar esta información. Lo mismo con la matrícula consular, que son los ciudadanos que están en el exterior. También lo tienen que pasar la información. Y también presuponemos vía servicio web o FTP, lo que sea, pero nos es indiferente. Presuponemos web servicio, se lo decimos así al tribunal. Lo importante es que esté contemplado como uno de los actores que tiene que participar en el sistema. El registro de llamadas telefónicas. Ha habido gente que ha aprobado, que ha decidido integrar este sistema con el resto del sistema. Yo, por ejemplo, y otros compañeros hemos decidido que deberían ser sistemas diferentes. Es vía servicio web, la integración, por ejemplo, y la información de las llamadas telefónicas. El cómo se traslada la información, qué información se traslada, ya se determinará más adelante. Nosotros lo contemplamos. Y no pensamos más el examen. Si acaso, para la defensa ya lo pensaremos más tranquilamente. Pero, vale. Y aquí ya vamos a los servicios comunes. Clave para comprobar la autenticación de los viajeros y ciudadanos que utilizan en el sistema. Habilita, lo que he dicho antes, para los funcionarios habilitados. Autentica, para autenticación de funcionarios. SIM, para enviar SMS y avisos. Plataforma de intermediación para comprobar datos de identidad de familiares, de residencia, etc. Representa, para comprobar si una entidad jurídica, si un administrador de una empresa puede dar de alta a gente, y EGO por tema de mapas. Y esto sería la primera pregunta, básicamente. Identificar los stakeholders, etcétera. ¿Tenéis alguna pregunta de este apartado? Ya, voy a tardar. Pues entonces vamos a seguir con el siguiente, Pablo. Voy a decir lo de... Hay una cosa que nos hemos dado cuenta según lo está explicando, y es que actualmente, algunos de vosotros ya lo sabréis, están integrados Habilita y Representa, Habilita y Apodera dentro de Representa, o no recuerdo ahora el nombre exacto. Apodera. Por eso hemos marcado Habilita para que no se nos olvidara contarlo, pero en realidad ahora mismo solo hay uno, ¿vale?
Es decir, que por así decirlo habría que consultar y revisarlo antes del examen en el portal de administración electrónica, pero engloba el servicio común de notaría, que es el de los notarios que permiten que los poderes notariales de tu representante legal de una empresa te habiliten. También integra el registro electrónico de apoderamientos. Tú como ciudadano puedes empoderar a un letrado o a otra persona para que haga trámites en tu nombre, y todo eso está englobado en ese servicio común. Es muy importante que consultéis el portal de administración electrónica y leáis muy bien todos los servicios comunes para saber si están integrados o no y defenderlo así al tribunal. ¿Vale? Bien, pues pasamos a la siguiente pregunta, el modelo de datos. ¿Vale? Describa el modelo de datos para el sistema de gestión de crisis con las entidades principales y sus atributos. Aquí el tiempo ya sabéis que es extraordinariamente limitado, muy limitado. Hay que encontrar un equilibrio para que ni sea excesivo ni te pierdas demasiado tiempo en el modelo de datos, pero tampoco te quede demasiado pequeño. Por ejemplo, el enunciado dice sus atributos también. ¿Vamos a poner un diagrama de integración todos los atributos de cada una de las entidades? Podríamos tirarnos 2 horas con un diagrama de integración para una pregunta que vale exactamente lo mismo que las 8 restantes. Y así lo pone el enunciado. Es razonable no ponerlos o poner solo los mínimos indispensables. Así que, como os sintéis más cómodos, pero el tiempo es muy limitado, así que mucho cuidado con poner excesiva información para una pregunta de 8 que vale exactamente lo mismo que la pregunta 6 o la 7 o la 5, que igual la rellenas en mucho menos tiempo, cosa que el modelo de datos es bastante grande. Bien, como hemos comentado, se puede utilizar o bien un modelo de entidad de relación o un diagrama de clases. Son un poco los dos diagramas que realmente te permiten identificar el modelo de datos de un sistema. ¿Cuál es más cómodo? ¿Cuál es mejor? No hay ninguno, con el que estéis más cómodos. Hemos consensuado el preparativo de un diagrama de clases, pero yo en mi examen puse un diagrama de relación y aquí estoy. Así que ni uno es mejor ni otro es peor. Y además ya sabéis que el diagrama de clases y el diagrama de relación es bastante fácil pasar de uno a otro, así que más o menos la idea es lo que hay que poner. ¿Qué se pide en esta pregunta? Que identifiquéis todas las entidades principales. No tenéis que identificarlas con mucho detalle, pero sí identificarlas. ¿Cuáles son las entidades que deberían aparecer? Las que hemos puesto aquí. Viaje. Un viajero hace un viaje, así que tiene que quedar reflejado. Una crisis que afecta a un país. Lista de viajeros. Y además, claramente el enunciado dice que puede ser o inicial, validada o evacuación. El enunciado ya nos está dando pistas. ¿Qué es esto? Una jerarquía, claramente. Dentro de una entidad lista o una clase lista habrá subclases, hijas, que sean lista inicial, lista validada o lista de evacuación. Viajeros afectados. Viajeros porque viajan. Afectados que son afectados por una crisis. Aquí había dos matices. Ha habido gente que interpretó que el registro de viajeros era un sistema independiente y ha habido gente que integramos todo en el mismo sistema. Los dos matices son correctos. En el caso de la solución consensuada hemos considerado incorporar el registro de viajeros dentro del sistema de registro de gestión de crisis, pero podría ser no el caso. Yo, por ejemplo, ha habido compañeros que han aprobado también, que han dicho que eran sistemas indiferentes y en el diagrama anterior han puesto otro actor, otro servicio del ministerio, que es el registro de viajeros. Perfectamente válido, siempre y cuando lo defiendas y siempre y cuando sea coherente con el resto del examen. También, los viajeros, que tienen que tener un contacto. Tú cuando viajas y te inscribes en el registro de viajeros actual, pones datos de contacto, tus padres, tus madres, tus hermanos, quien consideres, con su teléfono, su DNI, etc. ¿Quién tiene que estar? Personal asignado en la crisis. ¿Qué perfiles son? Los mismos que hemos identificado antes. Gestores, operadores, directores, usuarios de consulta. Lo dice el enunciado, no hay que inventar la rueda, son estos y punto. Y claramente ahí ya se ve que está hablando de una jerarquía. Dentro del personal tiene que reflejarse la jerarquía, y lo ves ahora en el diagrama de clases como todos los perfiles pueden hacer labores de operador. Y como lo pone el enunciado, ¿dónde tiene que ser la jerarquía? ¿Quién tiene que ser el padre? Operador. El operador tiene X funciones, pero por debajo hijos serán gestor, director y usuario de consulta. También pone el enunciado, tiene que haber un plan de trabajo en cada crisis y además basado en plantillas. Por lo tanto, esas dos entidades tienen que aparecer. ¿Qué relación tienen? Una plantilla
da para N planes de trabajo, pero cada plan de trabajo tomas una plantilla. Lo dice el enunciado, es interpretar el enunciado y apuntarlo. En esa segunda o tercera lectura, también conviene que si, por ejemplo, habéis subrayado los actores encuadrados, por ejemplo, podéis encuadrar las entidades y así en una segunda lectura estáis avanzando bastante de esta segunda pregunta que es típica en todos los exámenes. Y por último, medios de evacuación. Ha habido gente que no lo ha contemplado, que ha dicho que la gestión de la evacuación podría ser un sistema diferente. Es perfectamente válido, tienes que defenderlo. Eso sí, tiene que ser coherente. Y ahí me pasó el examen, que había puesto un módulo de gestión de medios de evacuación, pero había olvidado, y fue un olvido, pero un olvido bestial de mi parte, meter la entidad de medios de evacuación y me preguntaron. De hecho, fijaros la sorpresa que pidió que me preguntaran, porque yo suponía que la había puesto. La había interiorizado que la había puesto y en mi volcado aparecía medios de evacuación y el examen no estaba medios de evacuación. Fijaos mi sorpresa cuando vi que no estaba y que tenía razón el tribunal. Solución, admitirlo. No, es que se me olvidó poner medios de evacuación, pero debería estar. Si hay un módulo de medios de evacuación, tiene que haber una entidad medios de evacuación. Y no solo eso, sino que estaba tan seguro de mi solución que les dije, y además, medios de evacuación estará relacionado uno a N con viajeros, uno a 1 con viajeros, etcétera, y con esta otra entidad. Porque me sentía con suficiente confianza de decirlo, porque mi entidad de relación estaba tan bien hecho, y no es por decir esto, pero es que me gustan, y son unos diagramas que se me dan bastante bien, y lo había puesto, y cuadraba perfectamente medios de evacuación. Y ya os he dicho, mi volcado lo había puesto medios de evacuación. Ustedes saben cuando me di cuenta que se me volvía el examen, pero todo es defendible. Y si te dan la oportunidad de responder en el volcado, en la defensa, tienes que decirlo. Y lo dices, y con seguridad, pues se me olvidó ponerlo, pero debería estar. Ya está, hay un módulo que es gestión de medios de evacuación, por lo tanto tiene que haber una entidad que sea medios de evacuación. Vale, y también como últimas entidades que pueden mencionarse, pueden no mencionarse, pero que sí que tenéis que mencionarse en algún sitio, que quizá no tienen por qué aparecer en el diagrama de relación, o sí, en función de lo que poseeréis, pero sí que tenéis que mencionarlos sí o sí. ¿Cuáles son? El espacio común que hablan, compartido por todos los participantes de la crisis, y la trazabilidad. El enunciado dice claramente que todas las acciones de todos los integrantes del sistema tienen que quedar reflejado. Puedes crear una entidad en el diagrama de relación, trazabilidad, como hice yo, o puedes no crearla y decir que va a haber un fichero de log y cada transacción, cada sistema va a tener que ser en ese fichero de log. Pero como el enunciado lo dice, tú tienes que exponerlo. Por eso hemos puesto en un apartado diferente. Puede no estar en el diagrama de relación o de clases, o puede que sí, en función de cómo lo diseñéis, pero debéis mencionarlo. Porque un espacio común no tiene por qué ser una entidad de diagrama de relación. Puede utilizar simplemente un tablero compartido, otro sistema, un servicio común, no sé. Hay un montón de posibilidades para hacer un espacio común de trabajo. Pero tenéis que mencionarlo, porque el enunciado lo dice claramente, que tiene que estar. ¿Vale? Y una vez aclarados las entidades principales que tienen que aparecer sí o sí, y que como he dicho, todas se ven leyendo el enunciado, y en esa segunda lectura marcándolas claramente, con un cuadrado, con un subrayado, o fosforito, o otro color, o como estéis más cómodos, pero marcarlas, vamos a explicar el diagrama de clases que hemos consensuado un poco en Preparatic. Al igual que os he explicado antes, es bastante importante que digáis al tribunal cómo vais a leerlo, no solo leerlo, sino de leerlo. Por ejemplo, una estrategia mía era leer siempre o intentar que mis diagramas se lean de arriba a abajo, de izquierda a derecha. Es un sentido lógico, lo dices al tribunal para que no se pierdan ni que anden buscando entidades. Se menciona y ya está. Y también es bastante importante que cuando hagáis los diagramas en el examen, aunque cueste, penséis en la lectura y en la defensa de los mismos. Y si podéis hacer los diagramas con un orden relativamente lógico que os permita leerlo de forma cómoda delante del tribunal, lleváis mucho ganado. ¿Cómo se consigue eso? Practicar, practicar y practicar. Hacer tantos simulacros como podáis, leer tantos diagramas como podáis delante de amigos, familiares y acostumbraros y interiorizar que según dibujáis el diagrama, pensad en la forma de leerlo ante el tribunal. En este caso, yo voy a leerlo de izquierda a derecha, más o menos, y voy a empezar por aquí.
por el medio. Pues perdón, por la parte izquierda. ¿Cómo parte el sistema? Viajeros. Se inscriben en el registro de viajeros. Por lo tanto, tiene que aparecer la entidad. Matiz. Si tú has contemplado un sistema diferente del registro de viajeros, esa entidad no va a aparecer. Pero va a aparecer otra entidad que se llama afectado, que es esta que está aquí. Simplemente ser coherentes. Ser coherentes con lo que habéis puesto en el resto de diagramas. Siempre coherentes. En este caso, un viajero, como está integrado en el sistema, hace un viaje, que aquí se ve, que está enlazado con X ubicaciones. Tú en un viaje puede estar, por ejemplo, en Mali, luego en otra ciudad, en otro pueblo, y todo eso tienes que decirlo en el registro de viajeros, y te lo va a pedir, o al menos escribirlo o reflejarlo, para que sea más fácil más adelante que sepan localizarte. Y si saben que el día 27 de julio vas a estar, por ejemplo, en una ciudad de Puerto Rico concreta, y justo en esa ciudad hay una catástrofe, van a saber que tú estás ahí, que eres un afectado. Si no pones esta entidad en vuestro diagrama, ¿qué van a localizar? ¿A todas las personas que han viajado a Puerto Rico en ese periodo a ver quiénes son afectados o no? No. Crea una entidad nueva, una clase nueva, ubicación, que tenga esa información, y pide al usuario viajero que cuando te introduzca su viaje, te incluya también las ubicaciones en las cuales va a estar. Esto no lo pone el enunciado, o lo pone de forma muy somera. Tenéis que interpretarlo y reflejarlo en los diagramas y defenderlo. Vale. También un viajero, ¿qué tiene que incorporar al registro de viajeros? Personas de contacto. Padres, hermanos, familiares, amigos, etcétera. Gente a la que la administración tendrá que localizar para decirle: tu primo está bien, tu hermano está bien, tu hijo está bien o está mal, o le vamos a evacuar, etcétera. Si no está reflejado esa entidad, o esta clase en el diagrama, ¿cómo explicáis al tribunal cuando os pregunten: ¿y cómo sabemos a quién contactar? Si no lo habéis reflejado en el diagrama. Así que tenéis que reflejarlo. Vale, así que ya partiendo de estas 4 entidades, que son las mínimas indispensables del registro de viajeros, que nos dicen cada persona dónde va a estar, en qué sitio cada día y a quién quieren que se contacte si hay algún problema, y como veis, nos es indiferente si lo ha metido una entidad jurídica, un representante o el mismo viajero, pero podríamos haberlo reflejado también una entidad más, depende de hasta cuánto queréis extenderos. Pero podéis incluir también otra entidad que diga el viajero, ¿quién lo ha introducido? O bien una entidad jurídica, o bien una representante, o bien el propio viajero. Podéis reflejarlo y además sería conveniente que esté reflejado, pero claro, lo que he dicho, el equilibrio, ¿dónde está el punto de equilibrio? Es muy difícil encontrarlo, se los acabas de practicar. Consideramos que no es necesario meterlo, si se puede no está mal, pero no es una entidad de las fundamentales saber si ese viajero lo ha metido una entidad jurídica, un representante o el propio viajero. No es una entidad de las básicas. A juicio vuestro, en función del tiempo y de cómo consideráis si lo incluís o no. Vale, ya partimos de la siguiente entidad, crisis. ¿Quién declara una crisis? El gestor. ¿No? Lo dice el enunciado. Vale. Y que la crisis tiene que tener ciertos parámetros, pues la situación sociopolítica del país, la situación de las circunstancias naturales, si ha sido un tsunami o lo que sea, un nombre de la crisis, nivel de alerta, observaciones. Podría haber más entidades o atributos o más entes. Tenéis que vosotros sopesar hasta qué punto queréis extenderos en este diagrama. Es importante en ocasiones reflejar ciertos atributos importantes. Si el enunciado habla que las crisis tienen nivel de alerta, quizá no tenéis que detallar todos los atributos al detalle, como nombre, apellidos, apellido 1, apellido 2, teléfono de contacto 1, teléfono de contacto 2, todos esos atributos que se pueden sobreentender de un viajero, que son medianamente básicos, que todo el mundo razonablemente bien puede ponerlos,
Pero sin embargo, si hay un atributo concreto, por ejemplo, a nivel de alerta, que el enunciado dice explícitamente que tiene que incorporarse, ¿por qué no lo vais a poner en el diagrama? Es un atributo, no tienes que poner todos, pero puedes poner algunos. No es o todo o nada. Vale. La crisis tiene listas de viajeros y de afectados. ¿Qué listas pueden ser? Una jerarquía inicial, validada o de evacuación. El enunciado le dice claramente, no hay más. Lista inicial, lista validada, lista de evacuación. Se refleja la jerarquía. Y esa lista que va a contener afectados de la crisis, que está enlazado con viajeros, porque para eso tenemos la línea que relaciona ambas entidades, ambas clases, pero la lista es una lista de afectados. ¿Vale? Perfecto. ¿Qué otros elementos tiene que tener la crisis? Personal asignado. Lo dice el enunciado claramente. Gestor crisis, operador, director de crisis, usuario de consulta, que aquí falta, pero podría ser una jerarquía. Si hay que ponerla, hay que reflejarla. Si lo puede el enunciado claramente, se refleja las peculiaridades. Gestor de crisis, ¿qué funciones hace? Cerrar la crisis, cerrar las listas, perdón. Pues está aquí la relación, el enlace. Identifica la plantilla, a partir de la cual se deriva un plan de trabajo que va a estar enlazado con la crisis. Pero están aquí reflejadas las entidades. Lo dice el enunciado, así que hay que reflejarlo. La crisis, no he dicho, pero se tiene una ubicación y participan X unidades consulares. Y por último, que como he dicho puede ser parte del sistema, puede no ser, está toda la parte de medios de evacuación. Si tenéis un módulo de gestión de medios de evacuación, como fue mi caso, tienen que aparecer las entidades. Si no lo tenéis, no tienen que aparecer. Es otro sistema ajeno, se conecta vía servicio web, lo dejáis ahí marcado. Medios de evacuación, un itinerario, unos transportes y los elementos logísticos. Y eso es todo. Reflejar el enunciado en el diagrama. Y esta pregunta es muy buena, muy positiva, porque les permite a los miembros del tribunal que no sean técnicos, de una forma muy fácil y muy gráfica, saber si el opositor ha comprendido el sistema y lo que se pide o no. Y todo eso se refleja en este diagrama, y si además es coherente con los demás y es justificable, perfecto. Y eso es. ¿Dudas? ¿Preguntas? Gracias, Pablo. ¿Tenéis alguna duda sobre...? Sí, un segundo, que va al micro. Yo tengo una duda. Has dicho muy bien las jerarquías entre las listas y tal, pero yo no lo veo reflejado en el... O sea, veo opciones, no veo jerarquías. Es decir, en el enunciado se ve claramente que la lista de evacuación es un subconjunto de la lista validada y la lista validada es un subconjunto de la inicial en cada crisis. Pero yo no veo eso ahí reflejado en el diagrama. Que igual es complicarlo y que igual no tengo tiempo y todo eso, pero ¿cómo se reflejaría? Como te sientas más cómodo. Aunque dicen que la lista validada es un subconjunto de la inicial, imagínate que en la lista inicial hay 10 personas y de repente un operador llama que una 11 persona. No, es que como hemos reflejado la jerarquía de que validada es un subconjunto de la inicial y de evacuación es un conjunto, no podemos meter en el sistema. Es mejor que sean un subconjunto de todos de lista, ¿no? Sí. Pensando en ese matiz. Cierto. De todos modos, lo que estás diciendo tampoco está mal. Si lo defiendes de la manera que lo estás haciendo es correcto, es una interpretación. No hay una manera perfecta de hacerlo, canónica, que efectivamente se pueden poner. Yo lo hice como tú planteas y las dos están bien. Eso de defenderlo. Y pensar siempre por dónde te puede atacar el tribunal con las preguntas. Yo reflejé la jerarquía de esta forma, como hemos puesto aquí en el resto del conjunto, por ese motivo. Imagínate que de repente llama un operador de última hora que la mujer iba con no 2 hijos, 3 hijos, se había confundido al meter el numerito en el registro de viajeros y es un niño más que no hemos contemplado. Y es una llamada que nos dicen justo cuando está delante del vuelo, delante del avión para evacuar. No, perdone, usted no puede entrar en el avión, es que no está en el sistema de información, no, deje el niño aquí fuera. Hay que haber cierto sentido común y hay que, en ese sentido, te pueden atacar de muchas formas, tienes que tener respuestas para todo, defenderte, es revolverlo. Todo es defendible perfectamente y todo se puede incorporar, y en la jerarquía que has dicho, como ha dicho mi compañero Willy, también se podría incorporar en un punto extremo, pero sin más, son formas de defenderlo y siempre hay que sopesarlo como te sientas más cómodo y sobre todo que esté justificado. Si está justificado, puede
puede que el tribunal no comparta tu criterio, pero si está bien justificado, al final es una solución de muchas. Hay infinitas soluciones de la solución. Gracias. ¿Hay alguna creo que tenemos otra pregunta. Yo quería preguntar si en vez de hacer una jerarquía... Acerca más el micro, por favor. Pégate el micro para que se grabe. Quería preguntar si en vez de hacer una jerarquía de clases, yo lo resolví con una entidad-relación, ¿vale? Y para mí sería una tabla que sería la lista, con un tipo, con un atributo que sería el tipo de lista. Si es inicial, si es validada, si es evacuación y tal. Entonces, no refleje la jerarquía, sino que refleje una sola entidad, lista de evacuación. Pero es justificable porque ya incorporaste en un atributo tipo de lista, claro, que puede ser de los tres tipos. De cara al tribunal lo puedes defender perfectamente. Se puede plantear que en vez de complicar los diagramas con jerarquías, meter solo una entidad y meterle atributos. Puede ser perfectamente. Todas las soluciones son buenas y la tuya es perfectamente justificable y tienes un atributo que identifica el tipo de lista y es perfectamente justificable. Si quieres hacer más hincapié, dado que el enunciado habla de las tres listas, pues también es razonable poner tres entidades diferentes y relacionarse en EAM con la entidad lista básica. Es decir, que son formas de hacerlo y todas son totalmente defendibles. Depende como el enunciado, yo personalmente opté por hacer la jerarquía y no discriminar por un atributo, aunque es perfectamente válido. ¿Por qué? Para reflejar un poco más, ya que hay tres tipos de listas y que el enunciado dice explícitamente que son tres tipos, que son lista inicial, validada y de evacuación, voy a reflejar antiguamente la relación, pero perfectamente es justificable como tú has dicho, con un atributo. Es perfectamente justificable. Ahora bien, es un ejemplo en el cual sí que es importante incluir atributo en el diagrama de relación. Puede que no incluyas nombre, apellido 1, apellido 2, teléfono móvil, teléfono fijo, dirección, código postal de viajero, que se entiende, pero por ejemplo en ese caso sí que es importante que reflejar claramente el atributo tipo de lista. Yo lo hice como tú propones y además yo creo que hay dos cosas importantes en esto. Primero, el modelo que vais a representar, y este vale para este diagrama y para cualquier otro, tiene que ser uno con el que os sentáis cómodos. Si para ti es más cómodo expresarlo en un modelo de entidad-relación, hazlo así. Si te es más cómodo hacerlo con un diagrama de clases, cíñete a este. Pero hay una segunda cuestión y es, el trabajo lo tenéis que defender delante de un tribunal que no necesariamente es TIC, de hecho TIC es una parte, hay miembros del cuerpo TAC, hay profesores de universidad y lo tienen que entender. Entonces si te ciñes a algo muy canónico, muy específico, demasiado técnico, puede que no lo entiendan. Entonces cualquier modelo que sea comprensible es mejor que uno que sea muy específico. Y luego también hay que jugar con que el tribunal, cuando tú vas a la defensa, es la primera vez que va a ver tu examen, y tú si has hecho un buen volcado y tienes preparada una justificación como la que tú estás dando, no hay ningún problema. Eso sí, tienes que hacer un buen volcado y luego tener preparado un pool de respuestas ante todo ese tipo de preguntas, sabiendo que ellos lo van a ver por primera vez y tú, si lo has hecho bien, te lo has trabajado. Ya ves, él discriminó con un atributo tipo de lista, como tú dices, yo hice una jerarquía y los dos estamos aquí sentados. Así que no es sustancial, no es lo más importante, mientras se pueda justificar, sea coherente y esté bien hecho. Eso es. Muy bien, muchas gracias. ¿Tenemos alguna preguntilla más? Yo creo que vamos a ir a la siguiente pregunta y vamos un poco justos. Okay. Bueno, pasemos a Willy. A Willy, a la pregunta 3. Vale, ok. Bueno, pues yo voy a hablar de la arquitectura lógica en primer lugar, que era una pregunta que estaba dividida en dos partes, ¿vale? La primera parte hablaba de mostrar la solución lógica de la solución propuesta e indicando la descomposición de la funcionalidad y la integración de componentes. El dibujo que os he puesto, no sé si lo habéis visto alguna vez, es una tontería, la fotito pretende con esta imagen trasladaros que da lo mismo lo buena que sea vuestra solución y lo bien que funcione. Lo importante es cómo lo vean los demás. Aunque lo hagáis muy bien y vosotros sepáis que este edificio es estructuralmente funcional y estupendo, no lo va a firmar nadie. Nadie va a querer vivir ahí, nadie va a querer construir este edificio que está probablemente perfecto, pero bueno, nadie, es difícil de vender esto, es un poco excesivamente disruptivo, ¿vale? Entonces veis que hay una descomposición modular perfecta, todo tiene sus puertas y sus ventanas, pero están construidas de una manera que son difíciles de interpretar, ¿vale?
esto tiene que ver con la coherencia que llevamos hablando desde el principio del ejercicio. Vale, pues vamos a ver la primera parte, la descomposición funcional. Ahí sí tengo esto, ¿no? Vale. ¿Qué funcionalidades tenemos que identificar porque están en el enunciado del ejercicio? Pues muy sencillo. Tenemos una cuestión principal que es la gestión de la crisis. ¿Qué cosas tiene que hacer mi sistema para resolver la crisis? Pues tiene que hacer, principalmente lo que hemos hablado, ¿no? La confección de esos listados, de los diferentes tipos de listas que hay. Tiene que establecer los planes de trabajo de los operadores y de la gente que va a trabajar en campo. Debe disponer de un espacio común, es algo que también nos indica el enunciado. Los usuarios deben contar con un espacio común. Y además tiene que tener preparada la logística para la evacuación. Que también es una cuestión que nos dicen en el enunciado. Perfecto. Y esto serían las funcionalidades del módulo o del apartado de la gestión de la crisis. Si lo leemos, si seguimos leyendo el enunciado, identificamos que también hablan de un registro de viajeros. Nuestra solución, el registro de viajeros, se ha integrado en el sistema. Hemos dicho que vamos a tratar ese registro de viajeros. Sin embargo, el enunciado es un poco ambiguo y no lo deja claro. Y hay algunos opositores que decidieron que el registro de viajeros no formaba parte de nuestro sistema. Es decir, en el diagrama de contexto inicial indicaban que el registro de viajeros como un cuerpo externo, igual que el registro de matrícula consular, etcétera. Es completamente válido. Como dice Pablo, están aquí, lo han aprobado también. Con lo cual, es simplemente la interpretación que ellos han querido hacer. Lo han defendido de la manera adecuada y han salido adelante con ello. En nuestra solución sí que lo contamos dentro del sistema. Y por último, también nos solicitan que se debe realizar analítica del dato, de la información, para varias cosas. Uno, lo evidente, estadísticas. Casi cualquier sistema de información que podáis imaginar se va a explotar extrayendo consultas, informes, estadísticas, consumos, gastos, bueno, lo normal. La cuestión de la difusión de la información, a quién notificamos, cuándo y cómo. ¿Vale? De hecho, nosotros estamos proponiendo notifica, así, porque sabemos que va a haber una gestión de este tipo. Y por último, en la pregunta 8, si no me equivoco, proponen, no sé si antes incluso, proponen que se haga una gestión de duplicados y un poquito de Big Data. Bueno, pues tenemos también entre las funcionalidades que contemplar que habrá que incluir módulos para la depuración de estos datos. Vale, pues la primera parte de la pregunta sería esto. No se os ocurre en el examen hacer esto. Hacer una lista y ponerlo. Lo que se espera es que lo contéis, ¿vale? No lo hemos dicho, pero en cada diagrama, por delante lo correcto sería que vertiéramos allí un poquito de literatura, ¿vale? Yo diría, con esto, que es mi lista que he hecho, yo diría, para los módulos que identifico para las funcionalidades principales del sistema de información, al margen de los que se puedan emplear de forma anexa, serían uno principal para la gestión de la crisis, donde tendríamos en cuenta todo aquello relativo a la confección de las listas, el plan de trabajo, en fin, estoy puliendo, embelleciendo todo esto que yo os he resumido en una lista. Tenéis 4 horas, tampoco podéis poner allí el Quijote, pero no seáis tan sintéticos como lo hemos sido nosotros aquí, porque claro, para contároslo tampoco queríamos hacer un desarrollo completo, para eso están los volcados, ahí sí que podéis ver cómo de verdad lo hicimos. Ok, segunda parte de la cuestión, la integración entre componentes. ¿Qué componentes necesitamos trabajar, además de los que ya hemos hablado de las funcionalidades principales del sistema? Pues una capa de presentación. Es evidente que el sistema lo va a utilizar gente. ¿Quién lo va a utilizar? Pues los viajeros, que van a requerir una interfaz. Van a requerir algún punto de acceso vía web o como nos parezca razonable para interactuar con la aplicación. Y esa interfaz será distinta de la de los tramitadores. No son las mismas pantallas las que ven los viajeros que las que ven los operadores. O los administradores o los directores, con lo cual habrá una interfaz diferente para este tipo de usuarios. Y por último, para el cuadro de mandos, también hablan más adelante, no sé si es la pregunta 7, hablan de un cuadro de mandos. La 7, pues habrá me lo he estudiado, habrá una interfaz para el cuadro de mandos, ¿vale? En la parte de lógica de negocio, ¿qué vamos a incluir? Pues lo que ya hemos contado, todos los módulos funcionales que hemos descubierto que requiere el sistema de información. Vamos a incluir, porque nos ha parecido razonable y oportuno, aunque podríamos haberlo delegado en soluciones comunes, una gestión de roles, un Identity Manager. No sé si sabéis lo que es. ¿Sí? Que levante la mano quien no sepa lo que... No, que es muy difícil. Que levante la mano que sí. ¿Quién sabe de lo que estoy hablando con Identity Manager? Bueno, alguno por ahí, ¿no? Más, bueno... alguien, el administrador del sistema de información, tiene que en algún momento decidir
cómo se dan de alta los usuarios, cómo se definen los perfiles de los usuarios, quién puede nombrar administrador, quién puede nombrar directivo, cuadro de mandos, etc., los accesos que se dan a cada uno de los roles. Todo esto se hace con un IAM o un gestor de roles. Nosotros vamos a poner un pequeño modulito que nos lo va a hacer. Es un módulo anexo que no es parte propiamente dicho de lo que requiere la solución per se, pero es necesario bajo nuestro punto de vista. Vamos a necesitar nunca he sabido que alguien sabe que GIS, a qué obedece las siglas. Geographical Information System, sistema de información geográfica, nunca he sabido de verdad. Es un sistema para la identificación geográfica. Ya os hemos destapado, me ha hecho spoiler, me ha dicho que va a ser Egea, pero es verdad que es una funcionalidad que se va a necesitar y es parte de la lógica de negocio. Y además vamos a utilizar un módulo de transparencia y reutilización de la información, porque somos muy modernos, nos hemos leído la ley y sabemos que pita mucho. Y sabemos que es muy probable que en el futuro pues se le quiera extraer aquello chicha y se quiera utilizar esa información para algo. Por ejemplo, las agencias de viajes podrían hacer uso de los valores que se encuentran, de la información agregada para planificar sus ofertas o lo que sea. Vale, y por último, en la parte de acceso a datos, evidentemente ya ha comentado Pablo que vamos a requerir un acceso a la base de datos, al repositorio de usuarios, al LDAP, hemos propuesto que sea LDAP. Vamos a necesitar hacer uso de bases de datos. Todavía no hemos hablado de qué tecnología, pero vamos a hacer uso de bases de datos, con lo cual necesitaremos un sistema de gestión de base de datos, lo que el bote de crema que pintamos. Y por último, como vamos a hacer un poquito de Big Data, porque nos vamos a poner ahí en plan modernete, pues necesitaremos un Data Warehouse. ¿Ok? Si os fijáis, lo que he hecho es ni más ni menos que responder al diagrama de 3 capas: presentación, negocio, acceso a datos, y dar respuesta a todo eso. Una vez más, no hagáis esto en un examen, desarrolladlo, un poquito de literatura antes de, no lo contéis así tan sintético. Vale, en lugar de pintaros el diagrama ya, que ya lo podríamos hacer, voy a pasar a la pregunta 3B y al final, con música de fanfarria, os enseño la imagen. La pregunta 3B nos pregunta qué comunicación va a existir entre los sistemas para obtener la lista de afectados. Vale, pues como hemos detectado que hay dos tipos de listas principales, que es la lista provisional y la lista definitiva, al margen de otros tipos de listas que aparecen en la solución, estas son las code cutter, las que parten el bacalao. Pues vamos a tener, para la lista provisional, vamos a requerir acceso a los servicios web, en particular del registro de matrícula consular, del registro de llamadas telefónicas y del registro de funcionarios desplazados. No he descubierto la rueda, lo dice el ejercicio, simplemente lo he trasladado a su lugar oportuno. Y además, a través de una interfaz manual que voy a proponer para el personal del consulado, de la embajada, les voy a permitir que agreguen información, lo que comentaba Pablo. Oye, que esta mujer tiene tantos hijos que se ha olvidado incluir al pequeño, ponle que se nos quema. Bueno, pues que lo puede hacer manualmente, ¿vale? Que nos pasa a todos, es un detalle niño. Y por último, para la lista definitiva de afectados, nos dice el propio sistema que requeriremos hacer una revisión manual por parte de un gestor, ¿vale? Para hacer esa depuración, ¿vale? Pues la tendremos ahí, ¿ok? Y ahora ya sí que sí, con todo esto podemos presentar, a ver si no me dejo nada, tengo aquí unas notas, creo que no me dejo nada, y no me dejo nada, efectivamente. Vale, pues con todo esto presentaríamos, a ver si se ve bien, sí. ¿Lo veis bien más o menos? Que hemos tenido problema con este gráfico y no estamos muy contentos de cómo nos ha quedado. El gráfico está bien, pero no hemos sido capaces de hacer que se viera bien. Bueno, más o menos lo que he pintado aquí. Sí, si no tenéis la presentación. En la presentación no tenemos, cuando la descarguéis la podréis ver, espero que se vea un poco mejor. Lo que he intentado pintar aquí es las 3 capas de las que os hablaba: la capa de presentación, la capa de lógica de negocio y la capa de acceso a datos. Y las cajitas que he ido metiendo dentro son exactamente las mismas que ya os he contado, ¿vale? Lo que he hecho ha sido masticarlo antes de contarlo. Con lo cual tengo mis actores colocados a la parte superior, pues para la interfaz de viajeros tendré mis viajeros en movilidad o a través del interfaz que corresponda, los familiares, los representantes o incluso las entidades jurídicas. Para el interfaz de tramitación estarían los gestores, los directores de las crisis, los operadores en campo, en movilidad y el resto de operadores. Y por último, en la interfaz de cuadro de mandos, los usuarios que consulten este tipo de información, ¿vale? Y ahí terminaríamos la capa de presentación. Bajamos a lógica de negocio y lo que veis son los módulos de los que os he estado hablando. Los módulos de gestión de la crisis con los 4 apartados que ya os he hablado,
dotando de coherencia un poco a la solución. El registro de viajeros, que como veis nosotros, y ya os habíamos anticipado, lo incluimos dentro de la solución, nos ha parecido razonable. Y el cuadro de mandos. Además de eso, el módulo de gestión de roles, el módulo GIS, el RISP y los módulos de integración. Hemos dicho que nos va a tocar integrarnos con servicios web de terceros. Tendremos que hacer algún tipo de desarrollo para eso. Ese desarrollo lo incluimos también en la lógica de negocio. Y además, como bonus track, presentamos dos cosas que son necesarias y que casi siempre nos va a tocar incluir en un sistema de información de este tipo, que son un gestor de flujos y un gestor de documentos. Porque la propia solución nos lo dice. Las crisis, la gestión de la crisis lleva un flujo y la gestión documental pues también requiere una base de datos. Por último, en la parte de acceso a datos, indicamos el LDAP, una base, veis ahí los botes de crema, la base de datos relacional y la documental, y el Data Warehouse, ¿vale? Lo señalamos. Y en los servicios, el acceso a servicios comunes, que no se os olvide, pues estamos dotando de coherencia al ejercicio, incluyendo todos aquellos de los que ya habíamos hablado inicialmente, y además el resto de registros que creemos que se deben incluir. ¿Ok? Con esto hemos terminado esta pregunta número 3. ¿Qué dudas tenéis o preguntas? Ahí. Ahí va el micro. Ahí va Andrés con el micro. La trazabilidad que había al principio, que contó Pablo, la gestiona el workflow, o no, o queda fuera, o lo cuento en la literatura. Yo lo contaría en la literatura, aunque tal y como lo hemos señalado en la solución, la trazabilidad estará en nuestros registros, estarán incluidas las entradas, es decir, la fecha, la hora en la que se ha producido cada operación. Esto lo tenemos en la base de datos y el workflow puede gestionarlo incluso de manera automática. Cada vez que se realiza una operación, el workflow va a asignar unos registros de traza que va a incorporar a la base de datos. Es que es eso, de todo lo que ha contado Pablo al principio, la trazabilidad es lo que a mí más me ha llamado la atención. Entonces estaba esperando ver un módulo aquí de trazabilidad. Podría estar perfectamente un módulo, si estás más cómodo. Yo lo puse en el examen módulo de trazabilidad, aparte de una entidad que puse gestiones realizadas, que la puse en mi diagrama de relación del examen, es decir, que no está puesto en este diagrama, pero podría incluirse perfectamente y se justifica diciendo no es el módulo que se encarga de la trazabilidad del sistema. Eso es, como tienes 4 horas, tienes que elegir lo que más pesa para ti. Si a ti eso te parece importante, ponlo, porque de verdad lo es, y que te pregunten por ello si les parece razonable. Nosotros le hemos dado una importancia relativa porque en esta solución nos ha parecido que era de importancia normal. De todos modos, como luego en la pregunta posterior, en la 5 o la 6, preguntan por la categoría del sistema, ahí ya puedes meterle también literatura respecto a la trazabilidad. El propio esquema nacional de Suecia dice qué información tiene que incluirse la trazabilidad, es decir, que siempre tienes que tener tu forma de salir ante las preguntas que te hagan y ponerlo donde te estés más cómodo para defenderlo, pero ponerlo por escrito en algún apartado. De hecho, aquí, que se me había olvidado contarlo, de manera en este lateral he incluido seguridad, interoperabilidad y lo veis ahí, ¿no? Y comunicaciones, porque son 3 patitas necesarias del ejercicio. Creo que había otra. Sí. Pregunta, sí. Hola. ¿Podéis comentar un poquito lo de gestión de identidades? Que yo es que ahí me pierdo un poco. Entonces, ¿qué sistemas hay dentro de la administración? ¿Auténtica o...? Auténtica realiza esa gestión. Vale, y hace todo. Sí. Yo soy de promoción interna, y donde yo trabajo, que algún compañero aquí también trabaja allí, utilizamos una aplicación específica que se ha diseñado, que la llevo yo, que es mi responsabilidad, y realiza esto, el control lo diré, el aprovisionamiento de usuarios y el control de los roles, ¿no? Sí. Auténtica es un servicio común que existe, que está funcionando, pero no todos los sistemas de información de la administración están integrados con ello. Van integrándose paulatinamente, a largo plazo se van a integrar. Pero, ¿por qué puedes hacer aquí cierta diferenciación entre auténtica y no? Por lo que comenté al principio, un operador humano de campo que le nombras casi de aquí
¿qué vas a tramitar? ¿El alta en Autentica y depender de Autentica para dar el alta con su DNI, con su número de registro central del personal y toda esa información, cuando ni siquiera pueden ser funcionarios? Autentica está reflejado en empleados públicos, funcionarios o personal laboral, no para un operador que nombras en el extranjero de un día para otro para que pueda hacer cierta labor. Para eso se puede haber otro sistema adicional que se encargue de hacer esa solicitud. Y como en esta solución es muy probable que haya operadores de campo extranjeros, en Guayaquil tenemos una persona que es local, que es de allí, y va a ser quien claro, no está en Autentica, no tiene DNI español, no nada. Entonces hemos entendido que parecía razonable diseñar un pequeño módulo para que se pudiera dar de alta a estos usuarios, sus identidades y sus roles. Aparte de la autenticación de Autentica, pues autenticar a los personal de embajada, de consulados, que son funcionarios de carrera o empleados públicos, que sí que están de alta en Autentica, están en el RCP y desde se puede consultar su información, su DNI y los privilegios de acceso, porque Autentica también permite eso. Es decir, que Autentica, un poco por dar un poco de filosofía, tiene dos patas. Por un lado permite identificar a la persona con DNI, etcétera, pero también permite asignar los permisos de una aplicación. Tú puedes decidir como funcionario TIC A1 integrar Autentica completo que te sirva no solo para dar de alta a la persona, sino que además qué rol quieres que tenga, o puedes utilizar solo la parte de identificar a la persona y ya me encargo yo internamente de darle el rol en función de la aplicación. Es decir, que son un poco las dos, igual le he liado más, pero son un poco las dos. Una cosa es la identidad, yo reflejar que soy un funcionario, que estoy dado de alta, que estoy en RCP, que me lo da Autentica, y otra cosa es además, y dentro de la aplicación, ¿qué rol tengo? Administrador, gestor, usuario consulta. No tienes por qué cumplir las dos cosas con Autentica, puede ser solo una o dos. A largo plazo se va a integrar todo, pero está así actualmente. Gracias. Bueno, yo creo que vamos a ir con la pregunta Okay. con la pregunta 4 ya para hacer el descanso en hora. Venga, pues vamos al lío. Si hay más preguntas, o bien a través del foro o en Twitter con el hashtag TIC1 sesiones. O ahora en la pausa Ahora en el también. En el café no nos dejéis estar entre nosotros, paradnos. Hemos venido para responder vuestras dudas, vuestras preguntas de verdad. Y aprovecharos, que vamos a estar aquí un rato nada más. Aprovechar, de verdad. Aprovecharse nosotros. Sacarnos ventaja. Venga, entorno tecnológico. La pregunta 4, igual, está dividida en dos partes. Y lo primero que pregunta es: haced una descripción de los componentes del entorno tecnológico del sistema a implantar razonando la alternativa elegida. Vuelvo a recordaros, primero, no os estáis examinando para ser técnicos. No volváis locos, no hace falta. Y segundo, quien os va a escuchar tampoco es técnico, en ninguno de los casos. Porque el tribunal, como mínimo, lo más parecido son TIC A1, que pueden que hayan sido técnicos, pero en ese momento ya no lo son. Con lo cual tampoco hace falta llegar al 10º carácter del protocolo HTTP, no nos vamos locos. Lo primero que hay que hacer es, yo os recomiendo que os chapéis el pack 3 de Preparatic, que os miréis esto, porque da alternativas de desarrollo, de framework, de tipo de servidores, de todo, y es un compendio un poco de todo lo que hay, además de otras cosas que seguro que vosotros conocéis mejor que nosotros, y con eso podéis responder este tipo de preguntas. En este caso, pues desarrollo, lo primero que tenemos que hacer es elegir qué tipo de lenguajes vamos a utilizar. Queremos utilizar Java, queremos utilizar .NET, lo vamos a hacer con LAMP, con software libre, o vamos a meter Ruby on Rails, no sé, hay un montón de opciones. Yo particularmente no soy desarrollador, sé muy poquito de desarrollo, pero tengo los conocimientos mínimos requeridos para, y espero que alguno más, para gestionar una situación como esta. En nuestro caso decidimos que íbamos a tirar por software libre y que íbamos a hacerlo en Java además. Bueno, pues de todo ese paquete tomamos esa es la decisión que hemos tomado. Si vais a utilizar algún framework de desarrollo, por ejemplo en Java, pues tendríamos Spring o Angular. Leche, pues sacarlo, es el momento de decirlo, ¿vale? Señalarlo, lo anotáis para luego hablar de ello en la parte de introducción literaria a la respuesta de la pregunta. ¿Qué tipo de servidores? Pues como nosotros hemos tirado por el software libre, pues vamos a poner unos Tomcat o Wildfly o cosas de estas, que es lo que lleva. Si no, pues nada, nos habláis de Microsoft o de Unix o de Mac si sois muy valientes. Eso ya lo que queráis. Gestores documentales, pues ahí tenemos igual que elegir, pues está Insight, que es el propio que es el recurso compartido, que bueno, es una alternativa, pero a veces en los ministerios ya tienen sus propios gestores documentales.
pues a lo mejor si sabemos que en ese ministerio hay uno, o la probabilidad que tenga es muy alta, o no lo sabemos, pero decidimos que el que tenga el ministerio, para evitar incurrir en costes adicionales, pues lo ponemos y lo justificamos de esta manera, y es correcto. Con el gestor, ¿cómo era? Geográfico, con el sistema de información geográfica, lo mismo. Hemos hablado de geo, pero a lo mejor el ministerio tiene uno. En la EGAE, que es donde yo trabajo, hay un chico que se dedica a hacer cosas de estas y montó uno casi, al final lo que hizo fue traerse un italiano que había y tal. Bueno, pues a lo mejor, al final no cuajó, ¿vale? Pero si hubiera cuajado, pues allí lo tienes, ¿no? Utilízalo. O una solución comercial, que también hay. Hablábamos de Google Maps o de Bing o lo que corresponda. El flujo de trabajo, lo mismo. Tenemos Acceda. Nosotros decidimos que esto no era un procedimiento administrativo. Sin embargo, hemos utilizado módulos comunes, servicios comunes, que se utilizan en procedimientos administrativos, y esto no lo hacían defender. En el tribunal nos preguntaba, ¿pero por qué? La respuesta es bien sencilla. ¿Para qué voy a hacer algo que ya existe? Me lo ahorro, es mucho más barato. Y segundo, si un usuario, un ciudadano, tiene que hacer uso de mi sistema, estará mucho más tranquilo, le aportará mucha más seguridad jurídica hacer uso de una solución que está sólidamente consolidada. Bueno, pues si tenemos Acceda y queremos que es oportuno, utilizamos Acceda. Lo mismo, si en el ministerio tenemos uno, el del ministerio. O una solución comercial, como en cualquier otro caso. Data Warehouse, lo mismo. Yo de esto no tenía ni idea, me lo tuve que calzar en los meses previos al examen, y vi que existían soluciones como Pentaho, como Power BI, que en algunos ministerios tienen soluciones. Pues tomar una decisión en base a eso y resolverla. Y con los sistemas de gestión de base de datos lo mismo. Como hemos apostado por software libre, pues bueno, tenemos SQL Server de Microsoft, pero también tenemos soluciones como MySQL, MariaDB, SQLite. Hay muchas opciones. Y como Oracle. Y Oracle, por supuesto, que me lo he dejado fuera, es verdad. Bueno, todo aquello que consideréis que es razonable, sabéis vosotros más que la persona que os está evaluando, de verdad. Si alguien sabe de base de datos, seguro que a mí me da sopas con ondas. Pues que se sienta allí y lo cuente. Mira, he elegido por esto, por esto y por esto, esto. Lo importante no es cuál elijas, lo importante es que lo justifiques, que sea adecuada la justificación que das. Si tú dices, yo esto lo voy a hacer con SQLite, que alguno se puede llevar las manos a la cabeza, pues no, y lo hago por esto, y das un razonamiento adecuado, no hay nada más que hablar. No, si es correcto. Otra cosa es que me voy a hacerlo con SQLite, voy a tener 18 millones de transacciones al segundo. Bueno, pues nada, ya sé dónde está la puerta, el año que viene puede venir otra vez. Pero, claro, tenemos que saber cuáles son los límites de la tecnología que vamos a proponer. Vale, entonces, con todo esto en la cabeza y lo que nos respondimos, dijimos, vale, ya hemos puesto la introducción literaria, vamos a pintarlo en un cuadrito. Y entonces pintamos algo parecido a esto. A ver si desde aquí lo puedo leer. Necesitamos un entorno de desarrollo integrado para preparar la solución. Como hemos hablado de Java, pues podemos utilizar Eclipse, NetBeans, Emacs, los que sois maqueros, cada uno con su locura. Este entorno integrado subirá el código fuente a un repositorio, que puede ser SVN o GitHub. Hay un montón de soluciones. Tortoise, podéis hablar de lo que queráis, siempre y cuando esté aquí metido. Y además vamos a utilizar integración continua. Vamos a poner un Jenkins y con un sistema de automatización para hacer pruebecitas, que esto queda muy completo, da bastante empaque a la solución. Vamos a hacer pruebas unitarias con JUnit, y vamos a utilizar para automatización Maven y pruebas dirigidas al comportamiento con Cucumber. Utilizaremos servidores de aplicaciones Tomcat y Webflow, como ya he dicho, y en ellos haremos pruebas de carga con JNodeB y Selenium para las pruebas web. Además, para cerrar el ciclo, utilizaremos repositorios de artefactos, como puede ser Artefactory o Nexus. Y por último, que esto es lo mío, que para eso trabajo en seguridad, utilizaremos SonarQube para medir la calidad del software, y haremos un análisis de código estático y lo conectaremos con los plugins de los IDE para que nos dé una respuesta. O sea, una solución que creemos que es bastante completita. Sí, cuando estuvimos pensando cómo hacerlo, vimos en un volcado esta opción, y fijaos lo visual que es y lo bien que se explica. Hay que tener en cuenta lo que decía Willy, la mitad del tribunal no van a ser ni siquiera TIC. Entonces hay que transmitirle la solución no solo a los TIC, sino a todo el tribunal en conjunto. Y una solución tan visual es muy buena. Como esta. Esto es muy visual y refleja un montón de formas de motor de integración continua. ¿Qué ocurre? Que alguien que no esté puede preguntar, ¿y qué es un repositorio de artefactos? No lo pintéis solamente, mirad lo que es un repositorio de artefactos si no lo sabéis, y llevarlo realmente interiorizado. Es lo que os decía, no intentéis defender algo de lo que no sabéis,
porque se os va a notar, claro, no pongáis algo que no, solo por decir, bueno, lo dejo ahí que queda bonito, lo del plantillazo, no pongáis el plantillazo que no cuela. Os veo con los móviles, vamos a subir, esta presentación la vamos a subir tal cual lo antes posible, ¿vale? Va a estar todo tal cual lo veis aquí. Eso es. De todos modos, matiz, esta es la solución con sensor de preparative porque es una forma muy visual de verlo, pero por ejemplo yo en mi volcado no utilicé nada de integración continua ni la nombré y estoy aquí aprobado, así que no es indispensable entrar en este detalle. Si el resto del examen es válido, perfecto, yo lo enfoqué de otra forma y es perfectamente también válida. Es decir, que me centré en describir los módulos sin entrar a tanto nivel de un motor de interacción continua con tanto detalle como esto. ¿Qué pasa? Como en el año anterior había metido la interacción continua, pues parece que era razonable ponerlo. Sin embargo, yo sabía lo que era, pero no llegué a nombrarlo y aquí estoy. Es decir, que es la solución, una muy buena solución, pero que hay otras alternativas perfectamente válidas y si están bien justificadas también sirven. No es esto la panacea y el resto es una mierda, no. Esto es una solución de muchas que hay y todas perfectamente válidas si son coherentes, justificables y están bien. Ok, pues seguimos con la segunda parte de la pregunta. Bueno, ¿tenéis alguna duda de esto? ¿Alguna pregunta, alguna consulta o termino? Para que les he pillado. Les he pillado. Que va el Microman. Te he pillado de improviso, no te lo esperaba. Y aquí hay otra pregunta luego. Vale. Hola. Es muy rápido. Simplemente es preguntaros si desde vuestra experiencia existe preferencia en la administración por las soluciones Java. Quiero decir que pueda haber miembros del tribunal que si les pones una solución .NET, pues ya de entrada haya ciertos prejuicios. ¿A ti te gustan más las rubias o las morenas? Vale. Me has preguntado eso, ¿eh? Sí. No, lo hay de decía todo, de verdad que hay de todo. Igual ha quedado machista esto, ¿eh? Te podía preguntar por los rubios y por los morenos también, ¿eh? Lo decía más que nada, pues los pliegos que se están lanzando hacia proveedores en la actualidad si van más encaminados hacia Java. Es que hay de todo. Depende de la división, hay divisiones que trabajan más tradicionalmente con .NET, otras con Java. En la IGAE tenemos de todo. O sea, vale. Ya solamente en la IGAE hay divisiones que trabajan mayoritariamente con .NET, divisiones que trabajan mayoritariamente con Java, divisiones que trabajan en otros lenguajes. O sea, de verdad que hay de todo y creo que además con el tiempo irá cambiando, ¿eh? Porque va a haber, cada vez hay más fauna de desarrollo. Yo creo que el mejor consejo es pon aquello con lo que tú te sientas más cómodo y que luego si te van a preguntar sepas justificarlo y defenderlo. Eso es lo más importante, que es para defenderte. Vale. Puedes decir perfectamente en el examen o en la defensa, suponemos que el ministerio tiene un entorno .NET, por lo tanto ponemos .NET porque yo estoy más no porque yo estoy más cómodo trabajando, pero tu forma de justificar por qué ha elegido .NET frente a Java. Pues he presupuesto que igual el ministerio tenía .NET y esta es la solución basada en .NET. No te van a suspender por eso realmente. Claro, esa era precisamente un poco la idea de la pregunta, porque supongo que el ministerio tiene .NET y luego no hay ningún ministerio que tenga .NET. Pues no, pero si has investigado un poquito previamente de cada ministerio un poco lo que tiene, te suena, hay ciertos ministerios, por ejemplo, sé que no sea el caso, pero bueno, imagínate, Agricultura me suena que es un ministerio que tiene mucho .NET. Por el motivo que sea, porque lo has descubierto, porque has leído alguna presentación dentro del ministerio, porque has visto en alguna presentación en el portal de administración electrónica. En ese caso, y justo ese examen de .NET, pues podrías meterlo en esa forma, pero bueno. Vale, perfecto. Vamos rápido a otra pregunta, que vamos ya justo de tiempo. Sí. Ahora corro, la segunda parte corro. Por aquí había una pregunta, creo. Hola. ¿Hay que apretar a algún lado? No. ¿Me oís? Pégate el micro. Vale. ¿Es necesario decantarse por una solución tecnológica? O sea, que si Java, que si .NET, porque a lo mejor, no sé si se puede plantear como algo abierto y que decir, bueno, pues serían dos soluciones perfectamente posibles y decir, bueno, pues dependiendo de cuál es la solución corporativa donde se vaya a implantar, pues aceptarla. Como la pregunta... Perdona, que ahorita sí. Bueno, y otra pregunta te la digo después, ¿vale? Como la pregunta nos habla de descripción de los componentes del entorno tecnológico, parece que nos están pidiendo que elijamos un poco. La solución que yo he dado es muy Java, pero se podría poner algo parecido que fuera más neutral y no pasaría nada. De hecho, una justificación muy habitual en este tipo de exámenes es responder
en función de lo que tengan en el ministerio. Si en el ministerio están más acostumbrados a trabajar con .NET, lo harían .NET porque el costo que tiene formar a los usuarios y montar la herramienta tecnológica sería más caro. O sea que realmente no sería necesario. Nosotros nos hemos decantado porque nos ha parecido que este ejercicio sí que lo solicitaba un poco, pero normalmente no. Muy rápido, yo en las defensas que vi que no se mojaban, el tribunal le preguntaba qué es lo que Claro. planteaba y por qué. Eso es, tienes la oportunidad de defenderlo luego. O sea, yo creo que sí que se buscaba un poco que En este caso yo creo que sí. O sea, que es mejor mojarse. En esta pregunta porque Ya, me parecía claro. que lo estaban Por el preguntando. propio enunciado de la pregunta, que parece que te están pidiendo que te decantes. Quizá en otra pregunta, no tan detallada como esta, no da pie a mojarte si no estás cómodo mojándote. Pero yo creo que sí es bueno decantarse por una, ponerlo. En esta pregunta específicamente es que te pedían un poco esto. Y Java es fácil justificar, neutralidad tecnológica, lo pone la ley 40. Se le escoge Java siguiendo el principio de neutralidad tecnológica de la que indica en la ley 40/2015 y con seguridad te cubre salud. Vamos a ir a por la ultimísima pregunta para no irnos mucho de tiempo. Y luego la última, el diagrama que habéis puesto en la siguiente diapositiva, que un poco sería aplicable a cualquier ejercicio que nos pongan, ¿no? O sea, que es como casi parece, a mí yo cuando lo he visto, digo, ojo, es que parece una plantilla que encaja, o por lo menos en la parte que yo conozco, digo, es que encaja en cualquier... Entonces, claro, ante eso que... No es una plantilla. Que decíais antes lo de los plantillazos, que quedan muy mal, ¿no? Huele a plantillazo. Sí, es verdad, huele a No, pero plantillazo. es que es verdad, es que... bueno, Es un buen está bien. resumen, pero te pueden decir que en el enunciado que ellos optan por una solución .NET que usarías, o nuestra recomendación es evitar todo, o sea, no usar plantillazos. Pero es verdad que- muy útil, muy versátil, es Sí, versátil. Claro, viendo esto es tan versátil que parece como que te apetece utilizarlo. Sí. No digo que no. Si ponéis todos los builds en ese mismo plantillazo va a chocar. Así que casi que es mejor que os quedéis con la idea global y Inspirados escojáis en ello. lo que más os convenga de todos estos módulos. Puede que no quieras poner todo, se monta un entorno tan grande. Igual es un proyecto muy pequeñito, lo que piden en el siguiente examen y no hace falta montar todo esto. Este era un proyecto grande, pero un proyecto más pequeño, quizás es suficiente que digas, no, pues utilizamos un ArcCube para automatizar pruebas y ya, y lo defiendes así y quedas muy bien. No hace falta poner todos los módulos con toda la complejidad y configurar todo esto. Depende del enunciado. Vamos a Voy a avanzar porque me Sí, queda no, poco no, tiempo no, para la justo segunda ya, parte. a la 4B. Ok. La última parte de la pregunta era básicamente nube sí, nube no, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es responder esa pregunta. Yo había esta foto que viene aquí, ¿algún sabe quién es? Véalo. Ícaro, vale, sí, uno de esos tiene que ser. Bueno, responde un desafío, me dijeron, a que no eres capaz de hacer que haya un griego en directo, y aquí estoy con Ícaro colgado. Ícaro era el hijo de Dédalo. Dédalo construyó el laberinto de Minos, era un magnífico arquitecto, y para que tenía dentro al monstruo, al Minotauro, y para que nadie supiera cómo era aquello, pues Minos lo metió dentro del laberinto junto con su hijo Dédalo. Y Ícaro y Dédalo construyeron unas alas que se pegaron con ceras, con cera a los brazos, y se fueron volando del laberinto. Pero Dédalo le dijo a Ícaro, no te acerques al sol, que se te puede derretir la cera y puedes caer. Vale, en el ejercicio nos piden que nos decantemos por la nube. Acercaros al sol. La nube se está cerca del sol. Nos están pidiendo que nos decantemos, si nube sí, si nube no. Lo que pretendo reflejar con esto es, creo que es bueno que os acerquéis a las nubes, pero no mucho, porque el sol os puede quemar las alas, ¿vale? Van por ahí los tiros. Muchas veces tenemos soluciones en los ministerios que ya están desarrolladas, máquinas físicas que están allí. Cuando digamos, nos vamos a la nube, que somos muy modernos, acordaros de aquello, que eso sigue ahí. Como te acerques mucho a la nube, viene el tribunal y que hace de sol y te quema las alas, ¿vale? Es un poco eso, que pongamos los pies en el suelo. Entonces, con todo esto que os he contado, una cosa que no os va a contar nadie nunca es que, y espero que lo hayáis hecho, si sois buenos opositores lo habéis hecho, es que cuando sale la lista del tribunal hay que buscarlos en internet para saber quiénes son. Yo lo hice y miré si al presidente del tribunal le gustaba la nube o no, y si sus soluciones eran la nube o no, y eran en la nube. Así que yo esa respuesta la respondí 3 meses antes de llegar al ejercicio. Cuando me preguntaron, ¿quieres nube? No dije, hombre, lo mejor que hay, ¿vale? Esto es un buen ejercicio. Nube sí, nube no. Lo mejor es plantear un análisis. Nosotros creemos que lo suyo es contrastar. ¿Qué ventajas me aporta la nube? Pues muy claramente. ¿Qué tengo? Pues que
pago por uso, con lo cual me puedo ahorrar dinero con las máquinas que estarían desocupadas en otro caso. La seguridad que me aportan los proveedores certificados, tanto Amazon AWS como Azure de Microsoft como Google Cloud están certificados a un nivel alto del esquema nacional de seguridad, con lo cual me puedo quedar tranquilo. La escalabilidad de manera flexible y con el tiempo, la portabilidad, me la llevo de aquí para allá, la alta disponibilidad, que en mis máquinas on-premise no la puedo dotar de la misma manera. Imaginaos que monto la solución allí y se me cae algo en España y no puedo dar soporte al planeta entero, porque esta solución es para todo el planeta. La recuperación ante desastres, que es más rápida, y por supuesto la menor obsolescencia. ¿Qué inconvenientes por contra tiene? Pues la contratación del pago por uso. El pago por uso, no sé si lo digo luego, sí, luego lo digo. Nada, el pago por uso es complicado. Es un poco difícil de llevar a cabo en la administración. La desconfianza, le estamos cediendo nuestra información al proveedor. Si la información que estamos cediendo es relativamente sensible, pues podemos tener a lo mejor un poco de miedo, ¿no? A pesar de que cumple el esquema nacional de seguridad, no sé, hay algún tipo de información, defensa, cumple, no, si esto cumple, entonces los planes para ganar la guerra los subimos a Google Cloud. Hombre, es que ya ves si cumple el esquema, ya, pero es que es contra ellos la guerra. Bueno, pues a lo mejor no hay que subirlos, hay que tenerlo ahí un poco también. Y que necesita conexiones fiables y con mayor ancho de banda y latencia, ¿no? Ya Infobee aquí no lo podemos usar, ¿vale? Ya no nos da, necesitamos algo más y hay que estar preparados para ello, y no en todas las unidades a lo mejor tenemos esa conexión disponible. Y por supuesto la discontinuación del servicio. Hoy lo peta Amazon y Google. Hace 15 años ¿qué utilizabais? ¿Licos? ¿Altavista? ¿Dónde está esa gente? Ya no está. ¿Os acordáis? ¿Alguno de vosotros todavía, algún romántico tendrá un correo Hotmail todavía? ¿Alguno queda? Y aquello ya como parece que no ha existido nunca. Bueno, pues es un riesgo que está ahí. Sí, avanzo. Consideraciones adicionales. 3 cosas. Hay que hablar de seguridad, se habla de la nube. Tenemos una guía del CCN, la STIC 823, que habla justamente de utilización de servicios en la nube. Ahora mismo la están revisando, ¿vale? Así que supongo que en breve la sacarán y tendréis que ponernos al día con ella, porque si queréis hablar de nube, quedáis fenomenal referenciando esta guía, y si os preguntan por la guía, si no es que la guía dice que cuando hay que contratar en nube pasa esto. El cumplimiento del RGPD. El proveedor, es decir, Google, será el encargado del tratamiento, y si hay algún marroncete pagan ellos, ¿vale? Eso está bien. Nos quitamos una cosa de encima, pues digámoslo, que no se nos olvide. Y la contratación, que es lo que os decía, el gasto real que vamos a hacer en la nube no se puede predecir, no lo sabemos, puede ser menos, puede ser más, podemos hacer un estudio y más o menos llevarlo. Antes la IGAE, que es donde yo estoy, tiene que fiscalizar esto, y antes ponía trabas porque es complicado, porque era complicado. Antes se hacía con el acuerdo marco 26, pero aquello ya prescribió. Ahora parece ser que lo correcto sería hacerlo por procedimiento abierto, y no es sencillo. No es sencillo porque hay que dar unas cifras y que es difícil de tramitar. Con el tiempo iremos viendo. También hay una nueva ley de contratos y la gente es temerosa de no cumplirla, con lo cual tardan un poco. Vale. Y por último, lo que venimos diciendo desde el principio de la sesión, justificar la elección. Si decís que no queréis nube, pues no hay nube, no pasa nada. Somos así y tiramos en premisas porque nos parece que es adecuado. ¿Tenemos elementos de juicio suficiente para decir eso? Sí, lo decimos. Si decimos que solo nube, lo mismo lo decimos. Y si queremos una solución híbrida, pues también, pero lo justificamos con calma. Y además tiene que ser coherente. Si decís aquí nube sí, y la arquitectura física que vendrá después no ponéis la nube, pues no lo estoy, o al revés, pues no estamos siendo coherentes y no, aquello hace aguas. Y luego tenemos que tener en cuenta también que la parte de seguridad, las medidas que obedecen a las diferentes dimensiones de seguridad del DICAT, nos van a hacer hablar de la nube. ¿Y qué medidas tengo que meter para la nube? Pues las que diga el Esquema Nacional de Seguridad, y en concreto esta, y tenemos que citarlas. Nosotros claramente en nuestra solución, os hago un cliffhanger, porque después vengáis a verlo, hemos optado por solución en la nube SARA, que es más moderna y que es nuestra, y nos parece razonable. No sé si me dejo algo de esto, preguntas. No, yo creo que como mucho una preguntilla y nos vamos al descanso. ¿Hay alguna pregunta? Tenemos una pregunta por ahí.
Ya os digo que si no en el descanso o en el foro... A cualquiera de nosotros, lo mismo los tres que estamos en la mesa y los que hay al fondo, vamos a responder lo mejor que sepamos. La nube SAR a día de hoy está funcionando. Venga, O sea, la provisión de servicios al público, no solo a las GAT, sino a un ministerio va allí y pide 100 servidores y se los da. Me ha dado una magnífica oportunidad para cerrar rápido y decir que te tienes que ver el vídeo de hace 2 semanas donde vino David Sanz Pulido, que es el responsable de gestionar la nube SAR, y en hora y media contó tu pregunta con pelos y señales. La respuesta es sí. Pero está muy bien explicado en el vídeo de la semana pasada. O sea, si tú vas y pides recursos, te los dan a día de hoy. Porque una cosa es que esté funcionando y otra cosa es que tú haces la petición y te la contesten. Pero si no puedes entrar en ese en valorar si me la van a conceder o no. Tú puedes decir que sea la petición, presupones que sí y que luego es no, pues ya reaccionarás, pero tú al tribunal no vas a entrar en tanto detalle porque es un examen, es una simulación de una realidad. Tú eres un opositor, no... Quiere decir, tú te tienes que basar en lo que hay en el portal de administración electrónica, en lo que te has estudiado, que luego el que está adentro sepa que este sistema tiene un problemilla de tal y de cual. Pero sí, como dice Willy, se explicó la semana pasada y como opositor de cara al examen. Y te lo recomiendo porque fue una charla magnífica, además, estuvo muy bien. Me lo miraré, gracias. Sí, sí. Vale, pues vamos a hacer pausa, yo creo que volvemos ahora en 25 minutos a las 12. Vale. Vale. Gracias. Gracias. Sí, sí. Vamos a cerrar el aula, si queréis dejar algo aquí, vamos a cerrar, ¿vale?